tienen un final feliz. Sin embargo, todas merecen ser escuchadas, especialmente aquellas que atravesamos en soledad o en silencio. Así fue durante un tiempo la vida de una buena amiga mía, Elena. Habíamos sido amigas durante 25 años, prácticamente toda nuestra vida. Siempre vi en ella características por las cuales sentía mucha admiración. Una mujer empática, valiente, apasionada por la vida, alegre, o al menos así fue hasta que conoció a Adrián. Una persona que le daría un giro a su vida por completo. Elena había estado enamoradísima de Adrián durante un año. Y de repente se convirtió para mí en esa amiga que no sé si tú también has tenido, que cuando las cosas se ponen mal te busca y te dice: amiga, tienes razón, me merezco algo mejor, lo voy a bloquear, le voy a dejar de hablar, y al principio la apoyas. Le dices: claro que sí, tú puedes con esto y con más, y de repente se desaparece y resulta que ya regresó. Vuelven a estar las cosas mal, te busca y te dice: ahora sí, esta es la buena, y de repente ya regresó. Y se hace un círculo vicioso tan grande que luego ya no sabes ni cómo ayudar. 6 de noviembre a las 6 de la tarde. Nunca se me va a olvidar. Mi teléfono sonó de la nada con una llamada de Elena y hasta se me hizo un nudito en la panza, de esas veces que sientes que algo no está bien porque ella nunca me marcaba así, así que contesté de inmediato: estoy embarazada. Uy, la verdad es que no supe qué contestar. No puede ser, amiga, ¿qué voy a hacer? Adrián no me va a creer. Además, mis papás ni siquiera saben que estamos saliendo. ¿Cómo les voy a explicar? Se me hace que mi prueba ha de haber salido mal. Sí, debe ser eso. No, ¿cómo va a haber salido mal? Ya sé, entonces si esto está pasando de verdad, la solución es no tenerlo. No, como alguien como yo podría estar pensando en algo así. Ay, no, ¿sabes qué? Te marco después, necesito pensar las cosas. Y me colgó. No tuve noticias de ella hasta el día siguiente, cuando me mandó un mensaje de texto que decía: amiga, mi bebé se fue al cielo. No te voy a mentir, sí me llegué a imaginar cómo pudo haber sido tenerlo y todas las aventuras que pudimos pasar juntos, pero creo que es lo mejor. Te quiero. Sentí tanta frustración en este momento. Deseé que alguien en algún momento de mi vida me hubiera enseñado qué se responde cuando alguien a quien quieres tanto te acaba de decir que perdió a un hijo. En ese momento no pude hacer nada más que responder: te quiero, amiga. Aquí estoy para ti siempre que me necesites, en la medida que me necesites. El proceso de Elena ha sido largo y solitario según lo poco que me cuenta. Pasó meses intentando encontrar algo que hiciera que sintiera que esta chispa en su vida se volvía a encender. Un voluntariado, otro voluntariado, hasta que de repente dio con uno con el que conectó de inmediato. Sí. Una visita a un centro penitenciario de mujeres privadas de la libertad. Ahí adentro vivía Teresa, una mujer que también había estado enamoradísima de la persona equivocada. Solo que a ella la habían convencido de cometer una serie de delitos de los cuales no vamos a hablar hoy, que la llevarían a terminar con una condena de 85 años tras las rejas. Habían pasado apenas 11 años cuando un día las custodias entraron a su celda y le dijeron que había una actividad en el salón de usos múltiples y si quería podía unirse. No habían terminado de decirle cuando ella ya se estaba poniendo su uniforme color beige, sus tenis color blanco y salió volando para allá. En cuanto entró, la recibió Elena. Lo primero que hizo fue preguntar su nombre. Pero Teresa contestó mucho más que su nombre. Empezó a decir que le encanta la música de banda y que le tiene un rencor tremendo a los hombres. Pues de las pocas cosas que se acuerda cuando era niña, es a su papá golpeando a su mamá todos los días de su vida. Teresa pensaba que cualquier cosa que la sacara de esta situación sería mejor para ella. No contaba con que se iba a enamorar de la persona equivocada e iba a terminar en una prisión federal de máxima seguridad, abandonada por su expareja y con una condena para la que, según mis cálculos, te hace falta o morirte y volver a nacer o pedirle prestados años de vida a alguien para que te den los números para pagarla. Pasaron horas y horas platicando, hablaron de todo.
Era como si dos amigas que se hubieran conocido de toda la vida por fin estuvieran juntas. Y aunque hablaron de todo, hubo una frase que marcó la vida de Elena para siempre. Teresa dijo: la vida en la cárcel es súper relativa. El tiempo pasa tan lento o tan rápido como uno decida. Yo apenas llevo 11 años aquí y estaré el resto de mi vida lo que sea que eso signifique. Pero ya estoy bien con eso, porque aquí adentro he podido aprender cosas que afuera no pude. Y no solamente a jugar básquetbol y a bordar. He aprendido a perdonarme a mí misma. Y una vez más estoy enamoradísima, pero ahora de la persona correcta, que soy yo. Ahora sé que todo lo que necesito vive dentro de mí. Cuando escuchó esto, a Elena se le puso la piel chinita. Empezó a cuestionarse si era posible que una persona que estaba en la cárcel fuera más libre que ella. Y pues al parecer sí, pero entonces, ¿qué le estaba haciendo prisionera? Elena pasó un par de días más dentro de este centro penitenciario hasta que llegó la hora de despedirse. Y fue muy triste porque era como si dos amigas que se habían conocido de toda la vida tuvieran que separarse hasta nuevo aviso. Cuando se despidieron, Teresa se abalanzó sobre los brazos de Elena y le dijo la siguiente frase: recibe este abrazo, amiga, y por favor, llévalo allá afuera. Hazle saber a la sociedad que estar privadas de la libertad no nos convierte en escoria. Llena de lágrimas, Elena volvió a su vida en libertad. Fue entonces cuando volví a tener noticias de ella, cuando me marcó para decirme que había estado en la cárcel. La verdad es que al principio no le entendí si la habían encerrado ella y yo no me había enterado, pero después me empezó a decir que su amiga Teresa, el corazón, prisionero y que eran iguales, y yo no le estaba entendiendo nada, pero de repente, ¡pum!, fue como si unos cables que habían estado desconectados durante mucho tiempo hubieran vuelto a conectar. Elena me dijo: amiga, ya sé que perdí un bebé y no lo pude compartir ni siquiera con las personas a las que más quiero. ¿Tienes idea del dolor que vive dentro de mi corazón? Es hora de que haga algo al respecto. Y me colgó. Seguramente te estarás preguntando qué fue de Elena después de esta llamada o qué es de ella actualmente. Y estoy feliz de compartirte que actualmente Elena está parada frente a ti porque es un personaje que creé para compartir mi historia. Una historia peculiar, sí, pero no única. Y vamos a hablar un poco más de eso, pero ahora en números. Vamos a comenzar porque en 2025 existimos 4,000 millones de mujeres en el mundo. Intentaremos sacar un total aproximado de las pérdidas durante el último año en 3 escenarios distintos. Comenzando por las que suceden antes de la semana 12 de gestación, conocidas como abortos espontáneos, que según un estudio de The Lancet están estimadas en 23 millones cada año. En un segundo escenario, tenemos las que suceden después de la semana 20 de gestación, conocidas como muertes fetales, y que según la UNICEF suman 2 millones al año. En un tercer escenario, pero no menos importante, tenemos los abortos inducidos voluntariamente, que estoy segura que generan un dolor emocional tremendo en las mujeres, y que según The Guttmacher Institute, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, suman 73 millones cada año. El total de estos 3 escenarios nos da 98 millones de pérdidas anuales, ¿ok? Pero cuando yo vi este número, me hacía algo de ruido porque decía, a ver, cuando yo perdí a Aurora, iban 4.6 semanas de gestación. Eso me pone a mí en el primer escenario. Pero en ese momento estaba pasando por tantas cosas físicas y emocionales que hasta hace muy poquito tiempo me cuestioné, ¿será que lo tuve que haber registrado en algún lugar o le tuve que haber avisado a alguien? Tampoco sé si los doctores que me atendieron de emergencia en ese momento, porque ni siquiera nos conocíamos, registraron mi caso ante algún organismo o quedó en alguno de estos estudios. No hay nada que me asegure que mi caso está reflejado en esta cantidad. Es muy alta, sí, pero a lo que quiero llegar es a que al final es prácticamente imposible tener un número exacto de las pérdidas por todas aquellas que o no quedan registradas o a veces ni siquiera son mencionadas.
Y es que históricamente las pérdidas gestacionales son un tabú porque vienen cargadas de culpa, generan vergüenza y encierran a la mujer que lo vive, o muchas veces a sus parejas o a sus familiares más cercanos, en un dolor tan profundo que no saben ni cómo empezar a expresarlo. Perder a un bebé antes de su nacimiento en cualquier etapa definitivamente es renunciar a una vida que pudo ser. Mientras algunas personas tal vez no querían porque no se sentían preparadas, otras ya estaban buscando cómo iban a pagar la universidad de su hijo, u otras lo único que pudieron sentir fue emoción porque por fin venía un americanista más a la familia o del equipo que ustedes quieran, yo no juzgo, y de repente va ilusión, va proyecto. Y no solamente eso, sino que tienen que atravesar por esto sin decirle a nadie. No voy a decir nada, es que, ¿cómo lo vamos a explicar? Estoy aquí no solamente para invitarte a romper ese tabú, sino para empezar a acompañar. Traigo para ti 3 tips que estoy segura que te ayudarán en algún momento de tu vida. Porque créeme que estas noticias llegan cuando menos te lo esperas y de quien menos te lo esperas. Cada uno de ellos viene acompañado con frases que normalmente se nos salen porque cuando recibimos la noticia no sabemos cómo reaccionar, pero que en vez de conectar la conversación, la desconectan. Pero no te preocupes porque también traigo algunas frases que te sugiero decir no solamente para reconectar la conversación, sino para hacer que la persona se sienta un poquito más acompañada. Número 1. Siempre recuerda que estas pérdidas no son reemplazables. Perder a un bebé antes de su nacimiento es tan real como perder a un papá o perder a un hermano, solo que nos cuesta expresarlo porque nunca lo tuvimos físicamente en nuestros brazos. Pero ponte a pensar, si tú no irías a un funeral a decir, ay, no te preocupes, ya tendrás otro papá. Por favor, en estos casos tampoco lo hagas. Evita decir frases como, bueno, pero ya vendrán más bebés. Ah, lo bueno es que no había pasado tanto tiempo todavía y no era un bebé. O, ay, con el tiempo entenderás que todas las cosas pasan por algo. Mejor, conecta la conversación con frases como, tu dolor es real. Este duelo cuenta. O tu pérdida importa. Haz que la persona se sienta validada. Número 2. No juzgues su proceso. Ningún duelo viene acompañado con un manual. Algunas personas lloran, otras se aíslan, otras parece que rápidamente siguieron con su vida. Tu rol es simplemente dejarlo ser. Evita decir frases que desconectan la conversación como, es que ya pasó algo de tiempo, ya deberías de estar mejor. O, aquí estoy junto a ti, ¿por qué no me dices cómo te sientes para saber cómo poder ayudarte? O, ay, es que no te veo tan mal, qué bueno que no te está afectando tanto. Mejor conecta la conversación validando ese dolor con frases como, siente lo que necesites sentir. No hay una forma correcta de pasar por esto, o simplemente tómate tu tiempo. Número 3. Sé proactivo con el apoyo que ofreces. Para me gustaría que te pongas a pensar en aquellas veces que alguien ha llegado a decirte, avísame cualquier cosa que necesites. Estoy segura que venía bien intencionado, pero cuando lo recibimos de repente se puede sentir como algo superficial, que nos lo dicen por compromiso, o a mí hasta me ha llevado a hacerme la pregunta de, ah caray, pero ¿qué necesitaré si no sé ni cómo me siento? Mejor haz oraciones o preguntas concretas que ayuden a la persona, como, te llevo comida, ¿puedo llamarte o visitarte esta tarde? O aquí sigo, sin prisa. Estamos en el 2025, un año que a lo mejor cuando éramos más chicos se sentía como que era del futuro. Coches eléctricos, la inteligencia artificial nos viene persiguiendo a pasos agigantados, el América es tricampeón y va por su copa número 17, del cambio climático ni les hablo, y sin embargo, las pérdidas gestacionales siguen siendo un tabú. Y lo entiendo. Cuando recibimos la noticia, decimos, ay no, es que ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a explicar? No, ¿cómo reaccionaré?
Pero ponte a pensar en la persona que está del otro lado, compartiéndote cómo se siente, intentando poner en palabras su dolor. En vez de que la estemos ayudando a sentir liberada, estamos haciendo que se oprima más. Así que a ti, que has conocido o conocerás al menos a una persona en tu vida que ha atravesado por una pérdida gestacional, rompe el tabú, abre la conversación, aprende a acompañar y hazlo con un corazón abierto, dispuesto a estar. No puedo dejar de decir que Taylor Swift está siendo proactiva en el tema con una canción que todos deberíamos escuchar. Su nombre es Bigger Than the Whole Sky y habla precisamente de todas las preguntas y la culpa que vienen detrás de estas pérdidas. En su coro dice: fuiste más grande que el cielo, fuiste más que solo un momento. Y a mí me encanta porque es exactamente lo que siento por mi hija Aurora, quien vivió solamente 38 días en mi vientre, pero cambió mi vida para siempre. Muchas gracias, mi niña, porque aunque nunca te tuve físicamente en mis brazos, vives todos los días en mi corazón y nuestra historia hoy está dando frutos. Y a todas las mujeres que han perdido a un hijo en cualquier etapa, en cualquier escenario, reconozcan su maternidad. Y por favor recuerden que no es su culpa. El ciclo de la vida se rompió, sí, ninguna mamá debería de perder a su hijo. Pero nuestros corazones merecen sanar y merecen hacerlo acompañados. Así que sin miedo, hablen. Sin pena, compartan. Y con mucho, pero mucho orgullo, llámense mamá. Muchas gracias.